tardes a todos. Un placer aquí estar presente abriendo este congreso y siendo parte de la universidad. Gracias al decano, arquitecto Jesús Frías, y a la Universidad Vasco de Quiroga. Pues si podemos comenzar con la presentación, por favor. El día de hoy vamos a hablar sobre las certificaciones internacionales, las que pues tengo más experiencia trabajando en ellas, que serían Edge, LEED y WELL. Estos proyectos pues son de carácter profesional, de lo que hemos llevado a lo largo de la experiencia profesional, y pues será una presentación un poco larga, pero espero la disfruten. Bien, las certificaciones internacionales, como bien su nombre lo dice ahí, es un punto de equilibrio para poder hacer la arquitectura una forma o una manera de ahora en adelante provechosa hacia el futuro. Siguiente, por favor. Como podemos ver aquí, el cambio climático es uno de los temas más importantes y urgentes a atender. Como podemos ver aquí, las actividades del ser humano, todas las actividades absolutamente que tiene el ser humano en el planeta, impactan de manera positiva y negativa, pero vemos aquí en esta gráfica cómo los niveles actuales de dióxido de carbono han aumentado en los últimos 2 siglos, sobre todo en los últimos 72 años, respecto a los niveles anteriores en los últimos milenios. Esto indica la cantidad de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera y por ello causante del cambio climático. Siguiente. Y pues para atender esto vamos a ver la presentación el día de hoy sobre por qué certificar un edificio sostenible, cuáles son estas certificaciones de las que vamos a hablar el día de hoy y el ejemplo de lo que yo les comentaba acerca de estas certificaciones que son las tipologías en las que hemos estado trabajando, por ejemplo, Edge, LEED y WELL. En ese nivel, dependiendo de la complejidad, se va haciendo mucho más difícil y específico en este orden. Posteriormente vamos a ver algunos de los casos de estudios nacionales y un caso internacional, llegando ya a las conclusiones. Pues como podemos ver, este problema lo podemos atender ya que nosotros a través de las últimas décadas y sobre todo esta lección de la pandemia que nos ha dejado es tratar de atender estos problemas, ya que pasamos más del 90% del tiempo en los espacios interiores, esto de manera en donde trabajamos, en donde vivimos, en donde nos esparcimos. Entonces, la necesidad de atender estos espacios es de vital importancia para todo el mundo. Aquí, pues, es importante atender que la calidad que tengamos nosotros en estos espacios, pues, sea atendida de manera correcta y en pro de este beneficio climático. Pues alineado a lo que ya se ha desarrollado durante estas décadas, sobre todo en los últimos acuerdos en los que estamos integrados nosotros, como el Acuerdo de París y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, nosotros estamos alineados a estos objetivos de poder lograr este cambio climático, la mitigación de este cambio climático a través de estas certificaciones internacionales. Entonces, como podemos ver, estas certificaciones internacionales están creadas para poder llevar sistemas en donde se puedan realizar alianzas estratégicas a nivel mundial a través de instituciones, programas, y el más conocido es el Consejo de Edificación Sostenible del mundo, que son programas y alianzas internacionales con varios países, incluyendo México, que estamos nosotros como Sustentabilidad para México, SUME, que es el que representa a nivel nacional esta participación y esta alianza, pero también hay otros independientes como el Instituto Internacional Living Building, que son estándares, o al menos el estándar más exigente y avanzado del mundo. Siguiente. Y bueno, pues aquí la pregunta, ¿por qué crear una certificación de un edificio sostenible? Es importante saber que nosotros podemos cuantificar estos impactos que estamos generando al medio ambiente a través de indicadores en los que veamos que estas actividades a través del ciclo de vida de un edificio podamos cuantificar cada una de ellas y así aprender cómo podemos mejorar estos impactos. Siguiente, por favor.
Las certificaciones internacionales van a tener estas tres variantes, que sería cómo poder utilizar las estrategias en general para poder aprovechar al máximo estos valores y que podamos atender dichos impactos a través de diferentes sinergias. También se requiere un nivel mínimo de certificación para poder lograr estos requisitos energéticos avanzados, y pues se utiliza una tecnología de vanguardia, ya sea a través de herramientas de cálculo, programas computacionales, fórmulas realizadas por expertos en la industria de la construcción, en donde estos valores en conjunto van a crear estas certificaciones en donde son completamente cuantificables. Por eso el título de la presentación, la ciencia, la tecnología, y posteriormente vamos a ver también el arte de estas certificaciones. Estos son algunos de los organismos, bueno, son organismos, certificaciones, instituciones, programas, sellos, etcétera, que van a estar respaldados por estas instituciones y estas certificaciones. Podemos ver, bueno, de las más importantes, que es ISO, que México tiene ya varias ISOs en los que nosotros estamos afiliados o estamos dentro de, pero también hay otros programas de arquitectura, ingeniería, construcción, y va más allá hasta hacia el desarrollo, por ejemplo, de medicina, nutrición e incluso salud mental. Y bueno, lo que les comentaba de estos impactos a través del análisis de ciclo de vida, se tienen que cuantificar todos estos aspectos en las 6 etapas del ciclo de vida de un edificio, surgiendo en cada uno de ellos cómo se van a cuantificar estos indicadores y poder atender o mejorar estos requerimientos para minimizar el impacto ambiental que tenemos nosotros en la industria de la construcción, que es una de las más agresivas al medio ambiente. Y bueno, estas categorías van a atender a cada uno de estos aspectos para poder mejorar estos edificios, ¿no? Sobre todo estos indicadores que van a poder mejorar, por ejemplo, o atender el cambio climático o mitigar el cambio climático, los recursos hídricos, etcétera. Todo esto va a darnos indicadores de cómo cuantificar cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, el dióxido de carbono equivalente es una medida universal que se utiliza para poder cuantificar cuántos gases de efecto invernadero está provocando este cambio climático. Entonces, pues, todo este análisis se hace otra vez de las etapas del ciclo de vida del edificio para atender estas categorías de impacto. Sí. Bueno, y vamos a comenzar por estas certificaciones, que son las que actualmente en México son las que más se han utilizado. Comenzamos por EDGE, que es una certificación mucho más sencilla de lograr a través de estas estrategias o categorías que se van a poder implementar. Posteriormente vamos con LEED, que es la más comercial del mundo por los metros cuadrados de certificación que lleva a nivel tanto nacional como internacional. México está dentro de los primeros 10 países con proyecto certificado LEED en el mundo. Y posteriormente vamos a revisar WELL, que es mucho más compleja que las dos anteriores, para ver cómo se atiende en cada uno de ellos. Y bien, la primera entonces es EDGE, que esta certificación se enfoca a las eficiencias de los edificios energéticamente eficientes, y vamos a ver cómo a través de estrategias pues mucho más sencillas de lograr podemos certificar los proyectos. Tenemos que EDGE fue desarrollado por el IFC, que es miembro del Banco Mundial. Eso fue un programa de innovación a través de una plataforma muy sencilla de lograr en tiempo real los costos y los beneficios que tiene el poder certificar este tipo de proyectos, y también generando la confianza de un tercero, la validación de un tercero, que es GBCI, quien es la entidad que va a revisar todos los estándares puestos por esta misma certificación para que no haya un conflicto de intereses. Pues aquí en EDGE es mucho más sencillo para los desarrolladores, constructores y todos los miembros que están involucrados en un proyecto lograr un ahorro con base a un edificio estándar del 20% como mínimo, en donde las tres categorías, que es agua, energía y energía incorporada en los materiales o energía gris de los materiales, vamos a poder presentar un 20% como mínimo de ahorro en estas tres categorías y demostrar que es nuestro proyecto o edificio mucho más eficiente que este edificio base.
Los niveles de certificación para Edge van de acuerdo a cuánto ahorro energético se está logrando. Como mínimo ya habíamos mencionado, un 20%. Posteriormente nos iríamos a un 40% en un nivel avanzado. Y si se logra un 100% después de un año de operación, sería un proyecto completamente carbono neutral. Esto a través de mitigación, ya sea por producción de energía en sitio o fuera de sitio, o compra de bonos de carbono. La certificación Edge está en constante evolución. Actualmente estamos en la versión 3, que ya cuenta con el estándar ASHRAE Internacional 90.1-2016. Esto quiere decir que es un estándar bastante exigente, el mismo estándar que va a solicitar LEED para poder lograr esta eficiencia en los edificios, en donde ya se tiene que poder controlar un poco más la cuestión energética, el aislamiento, la orientación. Pero bueno, está en constante evolución y por ello también va a ser mucho más exigente a la versión anterior, que era la versión 2, ahora la versión 3, para poder aplicar a los proyectos de manera un poco más compleja, por así decirlo, pero también ya más aterrizado a un estándar no tan sencillo como eran otras versiones, en donde se puede lograr pues una eficiencia mucho más sólida, por así decirlo. Siguiente. Pues en México les comentaba que ya hay varios proyectos certificados alrededor del país. Edge se ha desarrollado en México, mucho más en vivienda unifamiliar, multifamiliar, de bajo, medio y alto, de altura, perdón, de gran altura. Pero también hay oficinas, hoteles, hospitales, incluso se han hecho museos, centros de datos, como algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Gracias. El proceso de certificación Edge es muy sencillo. Realmente se tiene que pasar por dos etapas, que es la parte de diseño, en donde se va a demostrar que durante toda esta etapa las estrategias o medidas que se vayan a realizar puedan cumplir con esta eficiencia en estas tres categorías que habíamos comentado. Se va a realizar una auditoría en sitio por parte del auditor Edge, que es la entidad que va a revisar todo el proceso de documentación y posteriormente lo envía a GBCI, que es la entidad que va a revisar los estándares con esta certificación. Posteriormente se da la etapa de construcción, se da un certificado final y pues si se logra o si se quiere lograr, perdón, la parte de carbono cero, se tendría que tener este año de operación para poder tener el certificado Edge carbono cero. Adelante. Y bueno, para continuar con las certificaciones, en LEED es, como ya les había mencionado, una mucho más amplia, más exigente que la anterior. Y esta también está desarrollada por GBCI como una entidad para poder verificar que todo el estándar se esté cumpliendo. Y se creó en 1993 por el Consejo de Edificación Sustentable de los Estados Unidos. Y pues este estándar ha ido evolucionando. Actualmente ya estamos en la versión 4.1, en donde pues es mucho más exigente que todas las anteriores. Sin embargo, también ha sido más flexible porque se encontró que en la versión 4 era muy complejo lograr, por ejemplo, la categoría de los materiales, que era difícil que se pudiera conseguir todas estas certificaciones o sellos para lograr esto. Entonces se da también una flexibilidad en cuanto al estándar de ir adaptándolo al mercado como está actualmente. Siguiente. La certificación LEED tiene varias categorías, los cuales van a atender pues mucho más amplio que lo que habíamos visto en Edge. En LEED se tienen 10 categorías. Estas primeras 7 son las básicas principales que se deben de cumplir. Y logrando unos requisitos obligatorios llamados prerequisitos, pues se va a tener este estándar de certificación sostenible a nivel general y posteriormente se van a lograr los diferentes puntajes a través de estrategias opcionales, que son los créditos, y con ello van a lograr el nivel de certificación de los edificios, que es desde el nivel certificado, que es el nivel básico, pasando por plata, después oro y platino, que es el más avanzado del mundo, en donde en platino ya también se puede llegar a lograr que los proyectos sean carbono cero e incluso la huella de carbono hídrica completamente cero. Siguiente. La tipología de los edificios LEED pues va a variar dependiendo del tipo de
proyecto que querramos certificar van desde viviendas unifamiliares, comercios muy pequeños, hasta proyectos enteros como desarrollos urbanísticos o ciudades completas para desarrollar. Y pues gracias a esta tipología o variedad de tipologías se puede certificar prácticamente cualquier edificio permanente en todo el mundo. Por eso también el atractivo del LEED para diferentes desarrolladores que se pueda aplicar este sistema de certificación. Siguiente. Pues vamos a ver las categorías de crédito muy general de LEED. No es una clase, nada más bien es para entender cómo funciona este sistema y qué es lo que van a cuantificar y a calificar cada una de estas categorías. Comenzando por el proceso integrador, aquí lo que va a hacer es un análisis preliminar del proyecto a través de las categorías de energía y de agua, con un modelo computacional, un modelo energético que nos va a demostrar también con un proyecto base cómo va a ser nuestra mejora en este proyecto, logrando por lo menos un 5% de ahorro energético y también el consumo de agua potable que se minimice desde el inicio. Siguiente. La categoría de ubicación y transporte, pues esto va a hablar más de cómo ya tenemos nosotros suficiente infraestructura o infraestructura existente y cómo podemos minimizar nosotros el impacto ambiental que estamos generando al crear nuevos espacios y también seleccionar de manera mucho más responsable la ubicación del proyecto, cuáles son los servicios que va a tener este tipo de proyectos, las modalidades de transporte, transporte motorizado, no motorizado, la eficiencia de los vehículos también que vayan a utilizar, preferentemente vehículos eficientes, y pues el rescate de estos espacios también históricos, espacios en donde también no se desarrollen o se tengan precariedad en estos sitios vulnerables. Siguiente, por favor. La categoría de sitios sostenibles es más hacia el entorno del mismo edificio en donde está el proyecto y a sus alrededores, tratando de replicar estos ciclos naturales, hídricos, climáticos y impactar mucho menor esta contaminación del polvo en las tres categorías de aire, agua y los suelos, permitiendo que se pueda regenerar también este tipo de proyectos, minimizando también el impacto del efecto isla de calor. Como podemos ver, estas planchas de concreto que estamos generando nosotros en nuestras ciudades está aumentando el nivel de contaminación, pero también las temperaturas internas en nuestras ciudades, y esto nosotros lo podemos mitigar a través de nuestros propios proyectos, y también la contaminación lumínica al exterior, que es un factor importante que se desarrolla en las ciudades, cómo nos impacta a través de la selección asertiva o mucho más responsable de la iluminación en nuestros proyectos. Siguiente. La eficiencia del agua, aquí se va a desarrollar pues una manera mucho más responsable de utilizar o minimizar el uso del agua potable, ya que nosotros tenemos únicamente el 3% de agua potable en el mundo. De esto, únicamente el 6% está disponible en agua que sería superficial y subterránea, lo demás está en glaciares congelados. Perdón. Y por ello la importancia de poder ahorrar este recurso natural hídrico a través de sistemas en donde podamos medir y cuantificar el consumo de nuestros edificios, tanto en el consumo general como en los subsistemas en donde utilicemos agua potable, en la selección de los equipos, tanto de aire acondicionado como de agua de proceso, para poder minimizar esta agua de consumo potable. La eficiencia en el riego también, de la selección de nuestros materiales al exterior, la vegetación que nosotros utilicemos, preferentemente especies nativas o adaptativas, que minimicen este uso exagerado de agua y también de combustibles, por ejemplo, a la selección de césped en lugar de otros cubresuelos o otras vegetaciones, o también incluso del paisajismo duro, que se llama también este tipo de gravilla o materiales al exterior en donde no se utilice vegetación, y que permita también el regreso al ciclo hídrico del agua. Y también al seleccionar los accesorios sanitarios y de cocina eficientes, en donde ahí también el consumo es bastante agresivo por parte del ser humano en proyectos
de vivienda y de oficinas principalmente, en donde estos accesorios sean ahorradores o eficientes, de muy alta eficiencia para poder proveer el menor consumo posible de agua potable y también proveer alternativas de otros métodos al agua potable, por ejemplo, agua de lluvia o aguas grises o negras tratadas, ¿no? Siguiente. En la categoría de energía y atmósfera, pues es la más importante para LEED, ya que esta se va a enfocar en la categoría de impactos que veíamos al inicio, de cómo mitigar el cambio climático. Y pues aquí lo que vamos a sugerir nosotros es hacer este modelo energético que ya habíamos realizado al inicio, pero poderlo ir perfeccionando a través de toda la etapa de diseño con las ingenierías, los arquitectos, la selección de materiales, los demás especialistas en cuanto a la iluminación artificial, natural, la selección de equipos de aire acondicionado y poder ofrecer una eficiencia de hasta el 30%, que es de lo más alto que hay en estas categorías. Y únicamente en esta estrategia o en esta optimización podemos lograr hasta 18 puntos, que es lo más alto en toda la certificación LEED. También vamos a ver el análisis del consumo energético general del edificio para ver cuánto estamos nosotros consumiendo y reportar esto durante 5 años al USGBC para saber cómo estamos actuando en el consumo energético. Además también de los subsistemas que vamos a utilizar, por ejemplo, contactos, iluminación y demás sistemas que integran un edificio. Por otra parte, también necesitamos verificar a través de una entidad que se llama agente de commissioning, todo lo que se desarrolló durante la etapa de diseño, a la etapa de construcción, la etapa de instalación y pruebas, que todo sea desarrollado conforme el propietario lo haya solicitado. Este equipo de commissioning o agente de commissioning debe ser un externo, no puede pertenecer a parte del equipo, pues por cuestiones de conflicto de intereses, y tiene que reportar directamente al dueño si hay alguna modificación o hay alguna alteración durante esta parte de diseño hacia las versiones finales. Y pues es una autoridad que va a estar en constante comunicación con los arquitectos y sobre todo los ingenieros de todos los sistemas, a los sistemas que se vayan a comisionar dentro de la certificación LEED. No abarca todos los sistemas, nada más algunos, los más importantes de consumo energético, pero se puede extender a otros sistemas como también, por ejemplo, bueno, les comentaba que también se va a analizar el modelo energético dependiendo de todo lo que se vaya a implementar en estos sistemas, incluyendo la energía renovable, que es también una parte importante que va a tratar de proveer LEED, o al menos tratar de que los equipos de diseño consideren esta generación de energía renovable, ya sea in situ o fuera del sitio, y pues puede utilizar cualquier energía renovable limpia, siempre y cuando sea limpia. Siguiente. La categoría de materiales y recursos, aquí se va a tratar de aprovechar lo más que se pueda o minimizar los recursos naturales en bruto, tratar de aprovechar estrategias, por ejemplo, de ciertas certificaciones y transparencia del contenido de los materiales, los ingredientes, su procedencia, qué tipo de contenido, por ejemplo, reciclado de preconsumo o postconsumo de estos materiales se tiene, y también la gestión de los residuos durante la fase de demolición y construcción, durante la parte únicamente de construcción, pero también durante toda la fase de operación y mantenimiento de toda la vida del edificio. Se debe de llevar un control estricto de cómo se deben de gestionar estos residuos. También, por ejemplo, algunas de las certificaciones van a indicar todo el análisis de ciclo de vida desde su producción hasta el final de su demolición o su residuo, en este tipo de cadena o información, análisis de ciclo de vida llamado de la cuna a la cuna, o en inglés cradle to cradle, que es una de las certificaciones que vamos a encontrar en muchos de los materiales para la construcción. Sin embargo, también lo podemos encontrar en muchos otros productos a nivel de cualquier industria, la médica, tecnológica, hasta la espacial. Siguiente. Y bueno, la calidad ambiental interior, va a tratar de mejorar esta calidad ambiental en cuestiones de confort térmico, lumínico,
acústico de todos los interiores de los espacios, sobre todo los interiores regularmente ocupados, que esto quiere decir más de 8 horas en donde esté una persona trabajando o viviendo, pues deben de estar mucho más eficientes. La calidad de los aires se debe dar a través de la ventilación natural o la ventilación mecánica o una combinación de ambas, con estándares estrictos como el de ASHRAE que ya habíamos mencionado, pero estos enfocados únicamente a la ventilación. También el tipo de materiales que nosotros vamos a utilizar o instalar en nuestros edificios deben de tener para la certificación LEED bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles o VOCs. La selección del mobiliario y los materiales pues pueda ser muy responsable a través igual de estas etiquetas y categorías que van a cumplir con toda la certificación. Y las pruebas de aire también es importante medir constantemente cómo se va a comportar o desarrollar los interiores de estos espacios, y si hay algo que se tuviera que corregir, bueno, se hacen estas estrategias de corrección a través de filtros, a través de purgas de aire o flush out, para que pues se pueda mantener estos espacios mucho más sanos posibles. Sobre todo, LEED sacó después de la pandemia varios créditos piloto que van a atender esto precisamente de las renovaciones constantes de aire, ya sea natural o artificial, o mecánico, perdón. Entonces, pues tratar de atender estas necesidades puntuales. Y pues, obviamente no se puede fumar en ninguno de los espacios con certificación LEED, ni durante la construcción, ni durante la operación y mantenimiento de estos edificios. Siguiente. La parte de innovación y prioridad regional son 2 categorías adicionales a las certificaciones LEED, las cuales nos van a ayudar a poder gestionar esta parte de cómo tratar de implementar estrategias novedosas, pero siempre documentadas, comprobadas científicamente o técnicamente, para poderlas aplicar en esta certificación. Y las necesidades de prioridad regional van a estar ubicadas en cada uno de los puntos geográficos en donde cada Consejo de Sustentabilidad Mundial, como ya lo habíamos visto anteriormente, van a definir cuáles son las prioridades que se deben de atender en cada uno de estas regiones en donde se dé. Si no hay algún espacio geográfico que se haya atendido, pues es cuestión de estos consejos nacionales que presenten estos reportes de cuáles son las necesidades más urgentes por atender. Y siguiendo con las certificaciones, la siguiente es WELL, que esta es la única certificación en el mundo que está atendiendo la salud y el bienestar del ser humano específicamente, además de las cuestiones de construcción sostenible. WELL fue desarrollado por el Instituto Internacional WELL, y también está avalado por el GBCI, que es la entidad que va a revisar que todo se esté cumpliendo con esta certificación. Y pues aquí vamos a ver cómo esta parte de la mejoría en cuanto a la salud mental, física, a la calidad igual acústica, el movimiento, la parte de comunidad, pues van a alterar también el comportamiento humano. Sobre todo, no es que sea exclusivo, pero sí en la parte de productividad en las oficinas corporativas, en donde se tienen indicadores muy específicos de cuánto aumenta la productividad, la permanencia, la satisfacción de los trabajadores dentro de estos espacios, pero bueno, también se extiende a varias tipologías como vivienda, hospitales también, hoteles, etcétera. Siguiente. Estas son las categorías, son las 10 categorías que va a contemplar WELL para cuantificar cómo se está comportando el ser humano dentro de estos espacios. Muchos de esos se dan a través de estas prácticas de buenas maneras de cómo se está trabajando, calculadoras, sistemas también de lo que ya habíamos visto computacionales, pero también a través de encuestas, de un constante monitoreo personal, porque pues es complejo de ponderar estas satisfacciones, pero sí se puede lograr. Igual que el sistema LEED, esto va a tener condiciones que son obligatorias, llamadas precondiciones. Estas todos los proyectos lo deben de cumplir, y también hay una flexibilidad de opciones que son las optimizaciones, y esto nos va a dar el nivel de puntuación que tenemos nosotros. Actualmente estamos en la versión 2 de WELL,
y hay 4 niveles de certificación. Aquí es bronce, plata, oro y platino. Siguiente. En cada una de las categorías los voy a explicar muy rápido, ya es más rápido que LEED, pero va a tratar también sobre estas cuestiones de confort térmico, de minimizar el impacto que tenemos nosotros como estar en estos espacios, sobre todo en el control solar, por ejemplo, en la satisfacción de la humedad, ¿no? Esta parte de vistas hacia el exterior también va a involucrarse mucho la cuestión de los conceptos en aire, que es la categoría que tiene mucho más evaluación, tanto precondiciones como opciones flexibles. Siguiente. La categoría de agua también va a atender lo mismo que ya hemos visto con la certificación LEED. Sin embargo, en agua, aquí en WELL ya se va a parámetros mucho más específicos de cuáles serían los niveles óptimos para el uso de agua, por ejemplo, potable, para uso o consumo humano. También los niveles de humidificación dentro de los espacios y hacer análisis muy profundos de los niveles orgánicos e inorgánicos de pesticidas que tenga el agua que se utiliza dentro de los proyectos y dentro de todo el edificio. Entonces son parámetros bastante complejos de lograr, sin embargo, pues se va haciendo estrategias para poder lograr estos parámetros considerables dentro de WELL, perdón. Siguiente. En la parte de nutrición es una parte obligatoria para todos los proyectos WELL que tengan estos espacios en donde se ofrezcan, ya sea de manera gratuita o con costo, la parte de nutrición, además de poder proveer esta preferencia nutricional en los espacios, pues se va a dar una educación constante, ya sea a través de bibliotecas físicas, digitales o capacitaciones constantes con nutriólogos, dietólogos, médicos también, chefs incluso en algunos espacios que den capacitaciones constantes sobre la importancia de la nutrición. Siguiente. Aquí en la parte de luz también vamos a revisar lo que ya hemos visto en la calidad ambiental interior como en LEED, pero en WELL se va a enfocar también en cuánta luz estamos nosotros tratando de mitigar, la luz artificial y prefiriendo la parte de iluminación natural. Y también está muy relacionado con este ciclo circadiano, que es la iluminación que nosotros vamos a tener de acuerdo a cómo transcurre el sol durante el día. En la mañana tenemos niveles mucho más claros, a mediodía mucho más fuertes y en la tarde mucho más cálidos. Entonces, también los proyectos deben de replicar este sentido de iluminación a través de la iluminación eficiente, haciendo esta distinción. Y pues los espacios de trabajo también que estén suficientemente bien iluminados, tanto de manera natural como artificial, y esto pues en todas las tipologías, sobre todo en hospitales y en espacios educativos, en donde se requiere mucho más concentración para poder, bueno, en el caso de escuelas mucho más concentración, y en el caso de hospitales se ha demostrado que a través de la iluminación eficiente se ha tenido una recuperación mucho más alta en los pacientes que tienen certificación, perdón, en los hospitales que tienen certificación WELL. Siguiente. La parte de movimiento va a tratar de proveer espacios para el movimiento de las personas, por ejemplo, gimnasios, estaciones de trabajo flexibles que puedan estar trabajando de pie o sentados, o espacios de relajación. También que se seleccionen espacios en donde puedan estar en las cercanías, como parques, jardines, centros deportivos, gimnasios, en la selección de esto, y también a través de capacitaciones constantes con gente de educación física, pues esta parte de cómo mejorar la activación constante. También algunos proyectos se puede considerar el monitoreo, en donde se les provee de estos aparatos de medición de pasos, del ritmo cardíaco, etcétera. Siguiente. En la parte de confort térmico también lo vamos a ver aquí, de cómo deben de estar los espacios bien diseñados para que siempre se mantenga en esta misma temperatura a nivel global. Se tiene el estándar de cómo se debe de tener esta parte de humidificación, clima, temperatura, incluso, por ejemplo, los espacios que se puedan proveer con accesorios para tener mucho más
pues satisfechos a los usuarios. Siguiente. La parte de sonido también es importante en Well. Aquí es importante mencionar que esta certificación, al igual que Edge, tiene una persona directamente a verificar que todo se esté haciendo de acuerdo a la certificación y viene y realiza las pruebas de aire, de agua, de sonido, de iluminación. Y en la parte acústica, pues es importante hacer la selección de los materiales en pisos, muros, plafones, mobiliario, para que tengamos espacios bien aislados, ¿no? No tengamos este ruido de fondo, por ejemplo, y en las salas de junta tengamos esta privacidad que se requiere. También en los espacios educativos, pues los decibeles deben de cumplir con ciertas características, al igual que oficinas y hospitales. Siguiente. En la parte de materiales, aquí va a ser mucho más exigente que LEED en cuanto al listado de los materiales que deben de cumplir, pues que sean lo menos tóxico posible o incluso nada debe de ser tóxico, de acuerdo al listado que se ha tenido a nivel internacional. También va a seleccionar productos que tengan responsabilidad de su procedencia, materiales que sean, bueno, en ninguna certificación se permite el uso de cualquier tipo animal o parte de, o producción animal de estos materiales, y sobre todo, por ejemplo, en espacios hospitalarios. Aquí en Well, más avanzado que LEED, tienen que cumplir con los materiales al interior y al exterior para minimizar estos niveles de toxicidad para la recuperación de los pacientes. Siguiente. La parte de mente también es importante, ahora más lo vimos en estos años, en donde se debe de tener una conciencia bastante amplia de cómo atender estos niveles y esta parte de salud mental, ¿no? Propiciar espacios para la recreación, la relajación, el descanso dentro de estos espacios, ya sean educativos, de oficinas, etcétera, sobre todo, por ejemplo, en oficinas y en hospitales, en donde se puedan tener estos espacios de recuperación. Y, por ejemplo, programas de apoyo a los padres de familia, a las madres de familia. La gente cuando viaja después de 48 horas se debe de proveer un programa de descanso pagado obligatorio, y programas de educación mental con psicólogos, psiquiatras, terapeutas que acompañen a las personas, y también bibliografía física o digital. Siguiente. Y pues la parte de comunidad es muy importante, en donde aquí se deben de tratar de enlazar mucho más a las comunidades que estén trabajando en estos espacios a través de programas de voluntariado, de selección de espacios abiertos, recreativos, en donde pues vamos a ver cómo se ha logrado impulsar esta sociabilidad a través de los proyectos. Siguiente. Vamos a ver entonces ahora unos casos de estudios en los que hemos trabajado durante mi experiencia profesional. Este es el edificio City Banamex, el Museo Valparaíso, en la Ciudad de México, el cual logró una certificación Edge, nivel avanzado. Es el edificio antiguo, el edificio más antiguo certificado del mundo, en cualquier certificación. LEED, Edge o Well es la más antigua. Esto se logró a través de City Banamex, un programa que está realizando a través de sus patrimonios, ¿no? Que serían las sucursales, oficinas, banca patrimonial, y pues en este caso el museo que se pudo certificar, haciendo cambios mínimos en el proyecto, ya que era bastante eficiente, aunque antiguo, pero es muy eficiente el proyecto. Y bueno, este es un ejemplo de cómo también edificios históricos se pueden certificar. Siguiente. Actualmente estamos certificando el edificio principal o el edificio corporativo de Santa Fe en la Ciudad de México, un edificio en donde las oficinas y el total de espacios verdes y estacionamientos son más de 100,000 metros cuadrados, en donde aquí las oficinas de los directivos a nivel nacional pues tienen estos espacios, y también, aunque se construyó en 1993, vimos que tiene muchas oportunidades también, pero logró una certificación, la básica, pero están logrando hacer estos cambios para poder lograr un nivel avanzado. Siguiente. Estos son otros ejemplos. Nos tocó participar, ser parte del
del equipo de diseño de sustentabilidad, de consultores sustentables y de commissioning en las oficinas Google de México, en los 6 niveles y posteriormente en el último nivel, que fue el comedor. Aquí trabajamos con el propietario y los arquitectos para lograr estas oficinas. Ya estaba certificado el edificio completo platino y los interiores también estaban certificados platino. Sin embargo, después de esta remodelación nos llamaron a nosotros para poder hacer y verificar que todo lo que tuviera que pasara por los materiales y las pruebas de todo lo que hemos visto, pues fuera de acuerdo a lo que estaba en la última versión de LEED. Estas son fotografías reales. Siguiente, por favor. Y pues aquí los arquitectos, al igual que en WELL, la parte de mente, pues deben de cumplir con los estándares de cómo apropiarse de los espacios y tener esta cultura de celebración de la cultura, ¿no? Que es esto de poder transmitir a cada una de las oficinas en donde se vayan a desarrollar, pues esta consideración mexicana. Todos fueron, bueno, la mayoría fueron productos mexicanos, casi todo, excepto el mobiliario. El mobiliario sí fue extranjero, pero pues trató de utilizar o aprovechar esta parte de las certificaciones. Siguiente. Y tratar de hacer cada uno de los pisos un concepto diferente para todos los usuarios, en donde pues se trataba de concebir estos espacios, pero siempre alineado con la sustentabilidad. Siguiente. Estos son los espacios de comedores que tienen cada uno de los pisos, en donde pues ahí hay personas que tanto preparan comida como también se puede llegar a preparar. No es como tal un edificio con certificación WELL, sin embargo sí tienen ellos estándares mucho más estrictos que LEED, WELL y Living Building Challenge, en donde pues se tiene que cumplir con todos los estándares de nutrición incluso. Son espacios amigables con las mascotas, entonces pueden llevar sus mascotas. Tienen gimnasio, spa, un bar de jugos, que le llaman ellos, un muro para escalar, áreas de juegos, áreas de descanso, áreas para maternidad, en donde se puede proveer estos espacios dedicados, áreas de meditación, de yoga. Entonces pues es bastante completo. Siguiente, por favor. El siguiente son las oficinas Brazán de arquitectos en la Ciudad de México. Esta fue una doble certificación LEED y WELL que se logró primero LEED y posteriormente WELL. Siguiente, por favor. Estos son fotografías actuales del proyecto, en donde los 60 arquitectos desarrollaron pues esta variación de espacios de acuerdo a sus gustos, siempre y cuando se lograran las certificaciones, ambas certificaciones, de acuerdo a Gerardo Brazán, que es el propietario. Y pues aquí la característica es igual espacios de recreación, de esparcimiento, cocina. Siguiente, por favor. Estos espacios pues están dedicados también al diseño, ¿no? Está muy enfocado aquí al diseño. Imagínense 60 arquitectos peleándose por crear sus oficinas. Entonces lograron estas oficinas para certificar en general. Siguiente. Y se trabajó mucho, aquí me gustó mucho este proyecto, bueno, la participación de este proyecto porque se trabajó mucho con nutriólogos, ingenieros agrónomos, en donde desarrollaron hidroponías. Y esas mismas hidroponías se utilizan para crear productos dentro de la empresa y poderse utilizar como en jugos, ensaladas y demás productos. Ahí de hecho está en la parte izquierda de la imagen, ahí se alcanza a ver parte de la hidroponía y en otro muro también se creó esta hidroponía. Siguiente. Pues los espacios también están con niveles acústicos, térmicos, de ventilación apropiada, en donde ellos puedan tener sus salas de juntas, reuniones virtuales a través de las oficinas que tienen en todo el país y pues cumplir con todos estos requerimientos de ambas certificaciones. Siguiente. También la parte de los materiales, ellos participaron en un programa muy interesante de innovación en donde podían tener cada uno de los materiales que utilizaron en un catálogo digital, en donde ustedes pueden pasar los códigos QR y validar que efectivamente se estén
utilizando las fichas técnicas que se seleccionaron desde diseño, que pasaron por nosotros y después las aplicaron para ver cómo se desarrolló esto. También los espacios exteriores es importante, bueno, no es exterior realmente, pero me refiero a los espacios fuera de estas oficinas, en donde están todas las áreas vegetadas, tienen una temperatura diferente para poder crear este espacio un poco tropical, ¿no? Para las especies. Muchas especies son de la región, pero tienen un requerimiento alto de humedad, entonces por eso se crearon estas como cápsulas para mantener estos espacios bien ventilados a las personas que tuvieran calor, ¿no? Por ejemplo, o mucha humedad al exterior. Siguiente. Actualmente se envió este proyecto para la certificación de las oficinas HP, las oficinas centrales en España, en Barcelona, España. Este es un casco viejo llamado La Masía, dentro del campus de HP en Barcelona, en donde ya se tiene un edificio certificado muy cercano a esto. Siguiente. Y siguiente. Gracias. Ahí en el campus podemos ver cómo está el proyecto como tal, en donde están los accesos a todo lo demás de las áreas verdes, accesos vehiculares, peatonales, y por ahí también está el edificio de certificación LEED que ya tenía, entonces muchas de las estrategias se pudieron hacer sinergia con este edificio. Siguiente, por favor. Pues el edificio no se pudo tocar al exterior, nada más algunas intervenciones. La normativa española es mucho más exigente, entonces pues teníamos que cumplir con esta certificación. Siguiente. Y poder demostrar que se estuviera en relación a lo que también los lineamientos de HP nos pedían y en relación con LEED. Siguiente. Estos son algunos de los renders, como apenas están en el proceso esquemático, pues es apenas una selección general de los acabados interiores, del diseño gráfico, que también aquí están los de diseño gráfico. Los diseñadores de HP fueron los que se dieron a la tarea también de crear estos espacios tecnológicos, mezclando esta parte histórica, cultural de ese casco. Siguiente. Tenemos también estos espacios de esparcimiento, de juntas, un pequeño auditorio ahí con estas pantallas táctiles. Y siguiente. Y bueno, este es otro proyecto que también está en España, es al norte de Madrid, en donde está pues centro corporativo grande de muchas empresas. Este proyecto, el propietario Arcano nos solicitó la certificación LEED y WELL. Sin embargo, ya ellos habían tenido mucho avance en la certificación LEED. Fue un proyecto ya certificable LEED, entonces fue mucho más sencillo. Sin embargo, la certificación WELL fue mucho más complicada de lograr porque ya no tenían ellos espacios de lo que habíamos comentado, ¿no? Espacios de movimiento, de nutrición, etcétera. Entonces tenían que adaptar estos espacios a la certificación WELL, que también fue un requerimiento propietario. Siguiente, por favor. Se tienen estos espacios, estos ya son, bueno, estos sí son renders todavía, pero bueno, se tienen espacios interiores, exteriores, con vista de calidad, espacios interiores, gimnasios, exteriores, también de mobiliario o gimnasios para el exterior, y está cerca también de varios parques, aunque sea una zona corporativa, sí tiene parques y centros comerciales con Wellpy de producción, por ejemplo, de comida local, y tiene un supermercado con esa área de producción local. Siguiente. Estos son algunos de los planos para que vean cómo está el desarrollo del proyecto. Este es un corte en donde está pues la parte de los sótanos, el acceso, primera, segunda y tercera planta, con las terrazas, ¿no? Estos niveles de cuerpos aterrazados. Siguiente. Y los planos en conjunto de cómo están las diferentes áreas para el esparcimiento interior y exterior. Siguiente. Y estos ya son fotografías. El arquitecto Rafael de la Hoz, que es bastante conocido allá en España, pues fue uno de sus edificios que promovió bastante, y pues también se pudo incluir dentro de la narrativa de salud en la parte de belleza, de cómo está reflejando este diseño arquitectónico tanto al interior como al exterior del proyecto. Siguiente. Este también es una fotografía de cómo está al interior. Como ven, está vacío porque todavía no se mudan, pero ya está acabado el proyecto. Siguiente.
Y bueno, para cerrar, nada más vamos a ver este caso de estudio internacional, que es el Jardín Botánico Van Dusen del Conservatorio Bloedel en Vancouver, Canadá. Este es un edificio con doble certificación LEED Platino y Living Building Challenge. No hablé de la certificación Living Building Challenge a profundidad, pero deben de ser proyectos regenerativos. Esto quiere decir que produzcan más energía de la que consumen y produzcan más agua de la que consumen también. Entonces, este fue desarrollado por los arquitectos Perkins and Will. Siguiente. Y pues aquí nada más, a modo de presentación, cómo se puede lograr todo lo que hemos visto de las certificaciones internacionales a través de esta parte técnica, científica, pero sobre todo también artística, ¿no? Que no dejemos de lado esta parte arquitectónica, atractiva, que se puede lograr en las certificaciones. Siguiente. Y pues también el uso de espacios abiertos, terrazas, iluminación natural. Siguiente. De la selección de los materiales también, cómo se utilizó toda la madera de la región certificada FSC. En algunos países como Canadá o Estados Unidos, pues estos programas ya son mucho más accesibles que aquí en México. Sin embargo, nosotros tenemos muchas comunidades forestales que están certificadas FSC, entonces eso también nos ayuda a poder tener pues mayor alcance, ¿no?, que otros países. Siguiente. Y pues este es un esquema de cómo está construido todo este es el centro de visitantes del Jardín Botánico. El Jardín Botánico está en toda la parte exterior y pues vemos cómo se utilizó a través de este proceso integrador toda la definición de alcances de esta certificación con los ingenieros y estructuristas, ¿no? Aquí se ve un poco más complejo la imagen. Siguiente. Y pues bueno, también lo que les había comentado de estos espacios exteriores, ¿no?, de tratar de utilizar pues estos espacios de recreación, vistas, la iluminación natural, la utilización de especies vegetales de la región, ¿no?, estos cuerpos de agua que también ayuden a regenerar estos espacios. Y por ejemplo, en la parte de materiales, aquí este muro de tierra pisonada, que mañana vamos a tener una exposición sobre esto, también como es importante del mismo sitio de donde se construyó el edificio, se utilizó esta tierra para poder crear estos muros, que son bastante atractivos a mi parecer, y pues bueno, el uso de la arquitectura con el espacio exterior. Y bueno, pues aquí otra imagen exterior nocturna de cómo está el edificio. Y bueno, ya para llegar a las conclusiones de esta presentación, pues nada más es importante saber cómo estas certificaciones van a demostrar un avance técnico y científico en la industria de la construcción. Se promueve este proceso iterativo de regresar y regresar para tener una retroalimentación y hacer los edificios mucho más eficientes, integradores, y tratar de involucrar a la mayor cantidad de gente posible, desde el propietario hasta todos los ingenieros, arquitectos, usuarios, la gente de mantenimiento, limpieza, operación, etcétera, los facility managers, para poder, porque ellos realmente son los que operan y controlan los edificios, ellos saben en dónde están estas pérdidas energéticas o de recursos. Pues estas herramientas también y los programas demuestran una gran precisión en esta eficiencia energética, por ejemplo en el modelado energético, en donde se puede ver a qué hora, a qué día, en qué momento del año se tiene qué temperatura interior, exterior, iluminación natural, etcétera. Se pueden lograr grandes proyectos de gran calidad, muy funcionales y estéticos, ¿no?, lo que veíamos en el último proyecto. Y bueno, las certificaciones están teniendo un desarrollo amplio en estos países y regiones. También es una oportunidad profesional para adecuarse, ya sea como participantes de la industria de la construcción, pero también como usuarios, ¿no?, de estos espacios. Y finalmente se puede diseñar y construir, operar edificios, la cual es nuestra responsabilidad como actores, ¿no? Nosotros somos actores de cambio que podemos generar esta propuesta actuales. Y pues nada más concluir que es nuestra responsabilidad hacer este tipo de edificios con estas certificaciones para poder probar que se está haciendo de manera eficiente. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas.
Gracias. Arquitecto, pues primero, muchas felicidades. Creo que la explicación que diste de este tema en cuestión de certificaciones fue muy clara, muy amplia, muy vasta. A mí me quedan nada más algunas dos, tres preguntas importantes sobre lo que está sucediendo en este tema. Una es en el aspecto de la sensibilización que pudiera darse hacia los desarrolladores, que finalmente ven este tema de la construcción más como un negocio que como un aspecto de cuidar el medio ambiente. ¿Qué tan, digamos, qué tan costoso, qué tan caro es hacer una certificación más allá de los propios materiales que pueda requerir? O sea, ¿cuánto te cuesta decir que hago este proceso de certificación y qué tan accesible puede ser para alguna persona, ¿no? Como para decir, ok, creo que sí vale la pena y no es tan complejo este proceso. Esa era la primera pregunta. Te dejo que la contestes para posteriormente hacerte una segunda. Gracias. Muchas gracias. Sí, es una pregunta muy interesante porque vemos que la educación a nivel general, sobre todo esa parte de desarrolladores, constructores, pues es complejo, ¿no? A veces cambiar este pensamiento de poder generar espacios certificados. Hay estudios muy puntuales en donde se puede comprobar que hay un aumento desde el 0%, se dice así, porque pues no hay un aumento realmente a través de este proceso integrar y desarrollado en conjunto, hasta un 3, 4, 5% del total de la construcción de la obra. Entonces, pero sí mucho es la parte educativa de cómo poder lograr que ya la normatividad local, nacional, regional, pues está logrando estos estándares y nada más con un esfuerzo un poco mayor se puede lograr estas certificaciones y el sobrecosto no es tan exagerado como con algunas implicaciones, ¿no? Muchas gracias. Una segunda pregunta que no menos importante en ese sentido es, bueno, el impacto que hemos generado al planeta con el CO2, que bueno, lo marcaste que es ya muy elevado, el estar implementando todas estas tecnologías, buscando estas certificaciones, ¿qué tanto está o en qué porcentaje ha ayudado a minimizar esta problemática que estamos viendo tan grande? O sea, ¿cómo vamos en ese sentido? ¿Hay alguna estadística ya de eso? ¿No la hay? ¿Qué podemos tener esa información en ese sentido? Claro, gracias. Pues aquí es importante, por ejemplo, tomar varias fuentes de información. Por ejemplo, uno de los más generales es la parte de los reportes que genera la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Cada año hace un reporte de todos los 17 objetivos, cómo se están logrando a nivel mundial. Y de ahí nosotros podemos obtener, por ejemplo, el que es para cada país. El Banco Mundial también utiliza los reportes de cuantificación de cómo estamos logrando la meta del Acuerdo de París 2030, que es neutralizar nuestros edificios. Sin embargo, pues sí diría que estamos bastante atrasados desafortunadamente, ¿no? Porque a nivel mundial muy pocos países están participando en este tipo de reglamentaciones, incluso por ejemplo algunos países europeos como Alemania ya tienen normativas en donde sus edificios ya deben de ser certificados Passive House, todos los nuevos, y ya para el 2050 los nuevos edificios, los edificios antiguos deben de estar certificados Passive House como edificios existentes. Sin embargo, pues aquí lo vemos, ¿no? En México todavía la normatividad, y no me refiero nada más a gobierno, sino en general, ¿no? Las instituciones, las cámaras, la academia, falta mucho por hacer para poder lograr esta alineación. Sin embargo, creo que sí se ha dado un auge importante en los últimos por lo menos 10 años, hablando específicamente de México, como se ha impulsado más cada vez esta participación de certificaciones. Sí, gracias. Sí. Ay, perdón. Sí. Gracias. Felicidades por la presentación, muy interesante, me gustó mucho. Nada más era un discurso de aspectos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Porque sobre todo en la certificación WELL, si no me equivoco, tú mencionaste dos puntos, movement, community. Entonces, yo entiendo que se cuantifica perfectamente la energía del agua, la energía solar, la energía de los materiales de los cuales están construidos los edificios. Pero ustedes como evaluadores, ¿cómo evalúan, por ejemplo, movement? No digo la parte del estacionamiento, ahí la optimización de rumbos, etcétera, de las máquinas o del transporte público, etcétera, o privado. Pero, por ejemplo, movement dentro del edificio, ¿cómo lo evalúan?
de manera cualitativa? ¿Cómo evalúan community? Nada más era esto. Gracias. Gracias. Pues sí, algunos aspectos técnicos, por ejemplo, la iluminación interior, sí es más sencillo de poderlo cuantificar desde la parte de diseño, en donde ya sean arquitectos en iluminación, nos entregan los proyectos con los requerimientos que nosotros solicitamos o lo que la certificación misma solicita, y ya desde diseño nosotros vemos cómo están cumpliendo con los niveles de iluminación, ya sea a través de lúmenes o la densidad de potencia, que es la densidad que se da a través de los espacios iluminados por superficie, en este caso metros cuadrados. En ese sentido sí es más sencillo poderlo cuantificar porque también hay aparatos que miden, ¿no?, los niveles de iluminación, ¿no?, con estos aparatitos que de repente vemos, por ejemplo, cuando toma fotografías y estos que miden los lúmenes, ¿no?, o candelas, lo que se quiera medir. Entonces, en ese sentido es más sencillo poder cuantificar, ¿no? Pero en otros aspectos más complejos, por ejemplo, esto de la satisfacción o la parte de mentalidad, de comunidad, en donde se deben de hacer encuestas, son programas específicos únicamente aprobados por WELL, en este caso, en donde se hace una evaluación muy completa de una cuantificación grande, ¿no?, de un muestreo grande de las personas involucradas a través de esas encuestas. No es una encuesta que yo nada más mande y evalúe cómo está, ¿no?, sino sí son programas que se deben evaluar constantemente y además de las cuestiones técnicas, o sea, si hay cuantificación de estos programas que se puedan dar, que sí es más complejo. Otras, por ejemplo, son las narrativas, ¿no?, las narrativas que se exponga, por ejemplo, en el caso de belleza, como lo vimos aquí en el proyecto de Brasana Arquitectos, bueno, de otros, o Arcano. Nosotros mandamos la evidencia de las narrativas, de cómo se está logrando esta celebración de la cultura, celebración de la belleza, música, obras de arte también. Y posteriormente en WELL sí viene un verificador y rectifica que esté presente, ¿no?, en el proyecto. Por eso es un poco más sencillo de documentar en WELL, sin embargo es más complejo pasar la prueba del certificado. ¿Alguien más? El diseño y... Exacto, sí, así es. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Por ejemplo, aquí en México, según la región, ¿existiría alguna limitante o cualquier proyecto en cualquier parte de México podría buscar obtener una certificación o cualquier tipo de certificación? Pues sí, no hay ninguna limitante. Las certificaciones tienen ciertos requerimientos mínimos de programas. Esto se dio porque a través de esta evolución de las certificaciones, muchos querían tratar de certificar proyectos que no se podían, pues ahora sí lograr. Por ejemplo, cruceros o estas islas en Dubái, que es tierra artificial, no se pueden certificar, ¿no?, porque precisamente estamos afectando ciertas partes. Entonces, estos requerimientos mínimos se deben de cumplir para las certificaciones, ¿no? Sin embargo, en tierra firme, prácticamente cualquier proyecto se puede certificar, siempre y cuando el edificio esté cerrado, ¿no? Si el edificio no está cerrado, me refiero al envolvente, al menos en LEED no se podría, bueno, en ninguno de las tres incluso. Hay otros programas que certifican espacios exteriores, ahí sí se podría optar por esa otra parte, pero prácticamente no hay limitantes regionales. Por ejemplo, se han desarrollado en regiones muy desérticas, por ejemplo en Baja California, en donde pues hay la precariedad del agua, diferente aquí, ¿no?, al sureste del país. Pues se tiene que priorizar o atender esos niveles de consumo de agua, de energía solar, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Gracias, arquitecto. Muchas felicidades por la ponencia. Creo que quedó claro muchos aspectos. Nada más, nos hablas de 3 certificaciones internacionales. ¿Hay certificación nacional? Primera. Segunda, ¿tiene costo? ¿Tiene vigencia?
ahorita también mencionabas algunos edificios que ya han sido certificados en México. No sé si haya edificios gubernamentales que tengan ya algún proceso de certificación o incluso ya lo tengan concluido su certificación. Serían mis preguntas. Gracias, me voy a ir por partes. Sí, no mencioné las certificaciones nacionales, sí hay varias certificaciones nacionales, las NOM, específicamente NOM, ENER, van a cuantificar, por ejemplo, edificios no habitacionales, pero también cuantifican otros aspectos como el aislamiento, la reflectividad, la eficiencia de los equipos, el aire acondicionado, etcétera. Entonces, sí hay certificaciones nacionales que de hecho son bastante exigentes. Por ejemplo, programas en la Ciudad de México que tienen estos programas de programas sostenibles, ¿no? de proyectos no habitacionales, son bastante exigentes. Sin embargo, pues eso a veces se utiliza para incentivar por ejemplo, desarrolladores o propietarios en cuanto a que no se dé, por ejemplo, el pago de predial, ¿no? Que muchas veces es, o reducir el pago de predial, ¿no? O acelerar los procesos de permisos, ¿no? En cuanto a la gestión gubernamental, que es importante, ¿no? Un incentivo bastante importante para los desarrolladores. Sin embargo, muchos de estos ya vienen los requerimientos desde los mismos propietarios, ¿no? Lo que veíamos de empresas privadas que ya tienen estos lineamientos que dicen, bueno, nosotros vamos a realizar un proyecto, el que sea, en donde sea en el mundo, y necesitamos que cumplan con estas certificaciones, ¿no? En el caso de esto, ¿no? Que veíamos Google, HP, Uber, La Masía, HP, Facebook, etcétera, Citibanamex, ¿no? Que ya tienen un lineamiento en donde dicen, nosotros para la meta 2030 debemos de cumplir con cierto número de edificios ya certificados, ¿no? Para poder lograr esa cuestión. Muchas veces, y lo hemos visto en nosotros mismos en programas, en donde cumpliendo la normativa local se puede llegar a un buen nivel de certificación, siempre y cuando se hagan pues estas adecuaciones para lograr la certificación. Sí tienen costos, así como lo vimos, de exigencia va también subiendo los niveles de costo, Edge siendo la más asequible y Well la más costosa. Hay más costosas todavía, hay más económicas también. Sin embargo, pues es como la decisión del cliente mismo, ¿no? ¿Qué tipo de certificación quiere hacer? ¿Para qué lo quiere lograr así, ¿no? Si nada más quiere tener ahí como su placa de ya soy sustentable o verde, ¿no? El famoso greenwashing. Pero muchos sí están interesados en poder lograr estas certificaciones, ¿no? Y poderlo cuantificar, sobre todo porque sí tienen vigencia. Muchas veces se tienen que recertificar los proyectos, ¿no? En el caso de Edge, no. Si fuera Edge carbono neutro, sí, cada año, pero en LEED y Well, sí, cada cierto tiempo, cada uno debe de estarse recertificando para poder comprobar que siga, ¿no? Siga esa eficiencia dentro del edificio, si no, pues nada, no tendría un caso. Nos tocó, y precisamente la tercera parte de edificios gubernamentales, una de mis socias participó en la certificación de un edificio LEED IMSS del Seguro Social. Logró niveles muy altos, no recuerdo la verdad qué nivel logró. Las terminales aéreas, por ejemplo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se estaba certificando LEED. Es un edificio gubernamental, el actual aeropuerto Felipe Ángeles también tiene certificación LEED. Entonces muchos edificios, incluso, de los primeros ejemplos como Palacio Nacional fue uno de los primeros proyectos que se certificó LEED como edificio existente. Entonces sí hay programas gubernamentales que se tiene y bueno, pues esta parte de exigencia, cómo se va desarrollando o cómo se va implementando, ¿no? Estas certificaciones, pues sí se deben de lograr a través de estos programas en conjunto, ¿no? De hacer cumplir la normativa local, que ahí LEED tiene un precedente que si la normativa local es más exigente que LEED, entonces cumplir la normativa local no la puede superseder. Y pues eso también ayuda, ¿no? A que se dé, que se incentive. Muchas gracias.